Hola, bienvenidos a Proyecto en Foco, el podcast donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre construcción inteligente, planificación estratégica y metodologías que realmente funcionan. Junto a mí está... Hola, soy Soledad Carrasco, arquitecta especializada en Lean Construction y gestión de proyectos. Y junto a mí está... Emilce Casem, también arquitecta, experta en planificación estratégica y metodologías ágiles aplicadas a la construcción. Hoy vamos a hablar de algo que vemos todos los días en nuestra industria y en nuestras obras, la resistencia en introducir metodologías de gestión de proyectos, ¿o no, Sole? Sí, es algo que vemos, la verdad, que a diario. Es muy difícil introducir una metodología si no la tenemos antes, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué, aunque todos tengamos una metodología propia, muchos proyectos terminan desordenados o con faltas de foco? ¿Qué opinás? Y yo creo que muchas veces esta falta de orden que generalmente vemos es que todos tenemos una metodología pero está desordenada. Entonces estaría bueno tomar de cada metodología de cada uno y poder organizarla. Y de ahí poder obtener ese objetivo claro, que en este caso sería llegar a tiempo con nuestras obras y poder implementar esa metodología que nosotros creemos tener. Bien, o sea, aunque cada equipo profesional cree tener su metodología, muchas veces estas prácticas son informales, inconsistentes o poco documentadas. Es decir, tenemos los Gantt que creemos que esa es una metodología y no, forma parte de una herramienta de trabajo. El tener una metodología significa tener un ciclo de vida en donde existen varias áreas de conocimientos que van a estar involucrados, en donde todos los equipos van a saber cómo seguir esos procesos para poder tener iterativamente los diferentes resultados que obviamente van a estar alineados a ese alcance inicial, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, es como vos decís, digamos, muchos creemos que las herramientas son nuestra metodología y no es así. O sea, tenemos que tener nuestra metodología que la implementamos con esas herramientas para poder llegar a este objetivo. Entonces, ahí es donde se desordena la metodología y mezclamos herramientas con procedimientos, con formas de manejar las cosas. Entonces, ahí es donde hay que hacer el orden, me parece. Sí, o sea, el no tener en claro ese porqué, hacia dónde vamos, genera duplicidad de esfuerzos, restricciones, retrabajos, decisiones poco alineadas, porque no está en relación al propio objetivo del proyecto, ya que se copia y se pega. El diagrama de Gantt de otros proyectos. Cada proyecto es único y eso se tiene que estudiar pura y exclusivamente. Aparte también tenemos un contexto. Entonces, cuán importante es poder alinear el contexto en relación a la estrategia propia de la empresa para que después se alinee a nivel operacional cada una de estas áreas de conocimiento que decíamos. Entonces, eso el no tenerlo genera decisiones poco alineadas, una pérdida de foco, cada uno avanza por donde cree conveniente, entonces después empiezan los frenos, el poder sacar de cada obra este dinero porque estamos sin un norte hacia dónde hay que ir, está poco claro, entonces sin un marco claro, cada integrante interpreta, como decíamos, un proceso a su manera y la coordinación se empieza a volver mucho más caótica y complicada. Sí, por eso. También es muy importante que nosotros al tener una metodología también la expliquemos, porque muchas veces se da por sentado que esas metodologías se entienden o cada uno las sabe y muchas veces no, porque nos falta poner el freno y hacer la implementación de esas metodologías que nosotros creemos que como conductores de empresa o de constructora o de lo que sea, no importa de qué, entendamos también. Hay que poner un poquito en la implementación de todo eso. Que por ahí esa palabra metodología resulta un poco con miedo de nos van a cambiar todo el proceso y eso genera también una parada hacia atrás, ¿no? De irnos hacia atrás y decir, no, me quedo en lo conocido, pero la metodología es de lo que yo tengo
introduzco ciertas herramientas para poder alinear, tener ese norte claro que venimos diciendo, entonces desde ahí ya empieza a ayornarse nuestra propia metodología. Exacto. Muchas veces lo toman como metodología, como caro, como que me van a venir a cambiar todo, y no, muchas veces es lo que está, ayornarlo para que funcione mejor. Básicamente es eso, es que todo empiece a tener un flujo y podamos llegar a ese norte o a ese objetivo que tanto se anhela, que muchas veces se queda en el camino porque cada uno va para su norte, que ese es el problema. Exacto, entonces, ¿cuán importante es lo que vos decís y cuán importante es tener una metodología que genere ese alineación? Aparte, cada proyecto y cada empresa es única, entonces la metodología va a ser única. Podemos tener, con las mismas herramientas, va a ser el resultado totalmente distinto porque somos diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener ese pensamiento crítico de introduzco una herramienta, un orden a nuestro ciclo de vida y eso se convierte en nuestra propia metodología, en nuestro propio desarrollo de procesos. Exacto. Es que es claro eso, porque, por ejemplo, le damos un mismo proyecto a 2 empresas constructoras y lo van a hacer totalmente distinto. Y si están bien alineadas van a llegar al objetivo. Pero uno lo va a hacer de una manera y otro lo va a usar de otra, porque tienen metodologías distintas y la gente es distinta. Que es parte de los requerimientos de proyectos son distintos, las necesidades empresariales son diferentes, entonces una misma metodología se transforma en algo totalmente distinto. Exacto. O sea, entonces, no importa... Sí. No, te decía eso, que como que no importa ¿cómo decirlo? El proyecto. En sí lo que importa es la metodología, porque, o sea, es lo que te va a llevar a poder hacer ese proyecto. Que muchas veces es lo que no sale. Exacto, porque muchas veces uno cree que ese GAN, que es el operacional, de acuerdo a un orden cronológico de actividades, se copia y se pega, pero cuando nosotros empezamos a introducir lo que es el contexto, la alineación estratégica, la propia operación empieza a ser totalmente distinta. Entonces empezamos a darle las verdaderas prioridades de acuerdo a los recursos que tenemos en el momento. Por eso también el introducir una metodología hace de que a través de estos focos ágiles, es decir, esta iteración, ayuda a que cada iteración sea una mini planificación estratégica, ¿sí? O sea, seguir manteniendo esos lineamientos a lo largo de la vida del proyecto para que ya sea rentabilidad, ya sea en sí los beneficios, las cuestiones financieras, económicas y propias del proyecto, ya sea que se tenga que vender o ya sea de un cliente independiente, ¿no? El poder mantener y saber que esto es lo que yo tengo que lograr. Entonces, de acuerdo al vaivén que vaya teniendo a lo largo de la vida del ciclo del proyecto, me lleva ese cable a tierra, ¿no? Tengo que llegar acá, tengo que volver acá, ¿cómo alineo? ¿Cómo genero? Entonces, el tener esa claridad de cómo proceder nos va a llevar a que esa respuesta al riesgo sea cada vez mucho más no reactiva, sino más de predicción. Exacto. Y también, al tener la metodología, te va a ayudar a que cuando terminemos ese proyecto veamos cuáles fueron los dolores que tuvimos en cada uno de esos pasos o proyectos, digamos, del proceso. Porque eso te va a ayudar a que pares ahí y digas, bueno, este proceso lo vamos a tener que modificar para que sea mejor para el próximo. No es implementar una metodología para un proyecto y listo. Es una manera de llevar adelante todos los proyectos, pero teniendo en cuenta que algunos procesos se pueden ir modificando, porque esto es algo que la metodología propia es viva. Entonces se va modificando en base mismo a la gente que lo lleva adelante y al proyecto. Entonces hay que tenerlo en cuenta y por eso también está bueno llevarlo bien documentado. Entonces uno puede ir viendo cuál fue el paso a paso de cada uno de estos procesos
y cómo se implementaron para tener la metodología clara y que siempre se pueda mejorar. Claro, para decir que esto sí funciona y esto no, y de lo que no, bueno, entender el por qué, cosa que después, bueno, eso ya quede registrado a través de las lecciones aprendidas, como vos decís, y después lo positivo, potenciarlo aún más, ya que en estas iteraciones te ayuda en el mismo proyecto poder ir midiendo cómo va impactando esa curva de aprendizaje que hay que tener, porque si uno introduce una metodología al 100% sin conocer su impacto, su probabilidad y su impacto, puede generar una resistencia en todas las personas. Entonces ahí también, cómo es tu habilidad blanda para poder introducirlo y ver cómo es la respuesta y desde ahí optimizar los procesos, ¿no? Tanto para el nivel persona como a la parte dura del proceso del proyecto, ¿no? Y mismo poder también tenerlo claro para, llegado el caso, cualquier volantazo que tengas que dar por X motivo, no te desestructure todo. O sea, entonces poder tenerlo, cuando vos lo tenés bien claro, te da la posibilidad para maniobrar ciertas cosas que te pueden suceder, que a veces uno no controla todo. Exacto, a través de esa iteración ayuda a eso, ¿no? A que vos puedas entender lo que sí y lo que no, y en el mismo proyecto, en esas iteraciones cortas, podés potenciarlo en la siguiente fase. Entonces, cada fase empieza a ser mucho más consciente y mucho más claro hacia dónde tenemos que ir. Inclusive, el mismo valor o el mismo alcance puede cambiar a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una metodología para que, como decís, rápidamente maniobrar ir y enfocar o reenfocar al equipo para poder continuar con los objetivos del proyecto? Claro. Eso es un poco tener la metodología propia, no copiada, digamos. Claro, es pura y exclusivamente propia de la empresa, o si somos independientes de nosotros mismos. Claro. Dentro de este proceso de lo que son las metodologías y cómo ayornarlas a nuestro propio proceso, desarrollo, ¿cómo puede un equipo que ya tiene prácticas establecidas adaptarse a una nueva metodología sin fricción y sin restricciones o resistencias, ¿no? ¿Qué opinas, Sole? Y yo creo que es fundamental, primero, como lo veníamos hablando, en las metodologías, poder que cada uno de los integrantes, digamos, para no generar esa fricción o negativa ante la introducción de alguna metodología, es la capacitación. Bien. Y es fundamental para poder, cualquier fricción, poder de antemano, poder digamos, frenarla. Bien. Excelente. O sea, la clave está en introducir una metodología a través de una capacitación en inducción en donde se tenga en cuenta cómo es ese pantallazo general y desde ahí poder ver cómo aplicarlo en nuestra propia empresa y desde ahí generar los procesos, es decir, mostrando después resultados tempranos, adaptando herramientas a esta realidad del equipo, porque en cada una de las áreas tenemos un nivel de personas más resistentes o menos resistentes, sí, o más adaptativos a estos cambios, ¿no? De cómo pega el cambio en nuestra organización. Imagínate con BIM, todo lo que fue la movida, esa resistencia, no quieren soltar el CAD, no. Y el BIM, ¿qué nos ayuda? Al poder introducir una información que es tan necesaria en corto plazo. O sea, necesitamos información hoy en día para poder tomar decisiones informadas en cada una de las etapas. Entonces, el poder introducir estas metodologías te ayuda a decir, bueno, ¿qué información necesito en cada una de las etapas? Como para que en base a eso, esto de desarrollar procesos. Y de acuerdo al nivel de personas que nosotros tenemos en nuestra empresa, bueno, ¿qué nivel de información voy a dar en nivel procesos para que eso se aplique? Lo medimos y así iterativamente en esta curva de aprendizaje que decíamos anteriormente. Claro, para también que impacte y se frene la persona o se abrume con el nivel de datos que realmente en cada iteración se necesita.
Exacto. Por eso acá lo que creo que el primer paso es muy importante el mindset de cada uno, digamos. Bien. Propiamente dicho, de la cabeza de esa empresa o de lo que sea, es fundamental que desde ahí sea donde se baje línea y se entienda para dónde vamos. Porque muchas veces pasa al revés. El equipo funciona para un lado o está estructurado para que se implemente y la cabeza no, o al revés. Entonces yo creo que al estar todos alineados y sí hacer esas introducciones y esa inducción de que cada uno entienda cuál es la metodología y el mindset de lo que es, en este caso, por ejemplo, Lian, entonces desde ahí hay que empezar, desde el pensamiento, para que cada uno trabaje como más suelto, porque si no es como muy... No se llega a entender. Yo lo que veo es eso, es que no lo llegan a entender y como que dicen, uy, ahora tengo que hacer, y no, tiene que salir solo, porque las metodologías salen solas, como nos salen a nosotros las metodologías diarias. Claro, el proceso Lean lo que tiene, esta metodología lo que tiene es que transparenta dónde están los cuellos de botellas, Claro. dónde se está gestionando mal, que en sí el mismo Lean establece, ¿no? De que se critica el proceso y no a la persona, porque bueno, en nuestra industria al no tener una cultura de trabajo, una cultura de gestión de proyectos, Sí, enseguida se sale a buscar el culpable. Exacto, que No, siempre la proceso culpa es la obra, te lleva. ¿viste? Siempre la culpa es la obra o Sí. la que hace la compra, y no, O en la realidad documentación, o no. Cada uno tiene No. su proceso. cada Entonces uno hay que tiene su buscar ahí. proceso. Exacto. Entonces, una metodología te dice, bueno, ¿cuál es el mínimo viable de información que yo necesito en cada una de las etapas? ¿Qué herramientas necesito? Y eso potencia también la gestión de comunicación que tan mal tenemos nosotros, ¿no? Sí. En el que desarrollamos, obra hace una cosa, Exacto. compras hace otra y finanzas no tienen idea qué es lo que tiene Nada. que pagar a hacer, entonces empieza estas situaciones en los proyectos. Y cuán importante es tener alineado, ¿no? Porque cada uno es un engranaje en esta cadena, en esta cadencia de lo que es el proyecto y cómo desde mi posición, si yo lo tengo claro, voy a mejorar y potenciar a que el resultado de esa iteración se cumpla. Y sí, porque si no, el flujo no es continuo y cada vez tenemos una traba, ahí es donde se genera la fricción uno con el otro. Entonces, lo que se tiene que elegir, o sea, llegar, es que ese flujo sea el que sea el engranaje perfecto para que el objetivo que tenemos se realice. Entonces, Exacto. si no hay comunicación entre partes, ya ahí va a haber una fricción y un busquemos el culpable. Y ahí está el problema, no hay que buscar ni culpable. Es entender los procesos, entender la metodología, llevarla adelante como el día a día. No frenar, pensar y ahora qué tengo que hacer. Por eso es importante el explicar, el introducir, el poder llevarlo para ese lado. O sea, para que todos entiendan. Exacto. Lo que tiene de bueno Lean es en el que promociona que todos somos importantes. Exacto. Y todas las personas van a estar a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, en cada una de las fases vamos a dar o brindar una información importante. Cómo enfoca el proceso Lean en la primera etapa es cómo los contratistas, por ejemplo, me pueden dar un tiempo, un costo, un itemizado de materiales y desde ahí, desde mi propio conocimiento, poder generar esa negociación y desde ahí ya establecer planificaciones mucho más reales, ¿no? Claro. Entonces ya sabemos exactamente cuál es nuestra realidad de proyecto, porque también si nosotros hacemos solos, obviamente que vamos a ver cosas que no vemos, vamos a tener errores. En cambio, introducir a todos, en todas las fases, en la etapa inicial, nos va a dar una realidad de ciertos errores anteriores. Esto también, importante en estas primeras reuniones, introducir una metodología a través de potenciar la comunicación,
el poder decir la verdad, dónde estamos Claro. en los puntos negativos para poder potenciarlos y mejorarlos, ¿no? Que eso también siempre decimos que es el contratista, y en realidad es el propio desarrollo de la información que está errada. Exacto, y lo importante es que sea colaborativo todo esto, o sea, que cada uno colabore con el resto para que funcione. Si yo puedo colaborar y sacar algo antes para que vos puedas hacer esa tarea antes, poner esa predisposición. No es solamente lo que uno tiene que hacer y dejarlo ahí. O sea, es colaborar con el otro para que cada uno de los participantes, en este caso, por ejemplo, en las reuniones, cuando usamos las planner, es importante que todos estemos y todos colaboremos y mismo podamos dar nuestro punto de vista. Porque muchas veces uno está como encapsulado en su tarea y capaz viene alguien y te dice, pero fíjate si lo haces al revés, el otro puede agilizar otra tarea. Por ejemplo, no hay pero es como colaborar con el otro. O sea, exacto, pero hasta el mismo Lean lo estudia, en el que cómo el trabajo colaborativo, ese sentido de pertenencia en el proyecto, hace y potencia del aumento de la productividad. Por ende, aumenta la rentabilidad, el precio de venta, todo a nivel costo, ¿no? Claro. Cómo se potencia, se reduce el desperdicio, porque en sí ese nivel de compañerismo, como vos decís, el que también a través de las reuniones se pueda decir cuáles son los puntos de dolor, los puntos de falla y cómo solucionarlos dentro del periodo, ayuda y colabora a que el resultado sea totalmente distinto, inclusive mejor a lo establecido inicialmente. Exacto. Por eso son las reuniones, o sea, por eso es fundamental la colaboración, para que semana a semana eso te dé un resultado, digamos, positivo y puedas generar como fluidez entre cada una de las partes. Porque para mí lo que lleva a un buen puerto esto es primero comunicación, colaboración y buena onda. Claridad, transparencia y por sobre todo algo, y es algo que también nos cuesta mucho, en la gestión de la información. Sí. Porque está todo divino que seamos amichis, pero si claro, no todo esto que conversamos no está reflejado en un dato, también va a ser muy difícil después poder mejorarlo después, ¿no? Es nuestra manera de comunicarnos es mediante planos, documentos, planillas, pedidos, todo eso tiene que estar escrito porque el día de mañana una persona no está y es reemplazada, tiene que seguir eso, porque es la manera de que la metodología continúe, si no, cada vez que pasa algo, se frena todo y no se puede seguir. Exacto, y yo creo que por eso también está la resistencia de introducir la metodología, por el nivel de proceso, de información que se necesita y por sobre todo la transparencia que eso genera después, porque termina mostrando dónde están esos puntos de dolor, esos cuellos de botellas, en el que después se lleva lo personal a la persona y empiezan las trabas y se pierde el flujo. Sí, hay que dejar un poco el egoísmo de lado acá. Exacto, entonces por eso es tan importante el poder entender de que la información nos va a permitir poder tener una mayor previsión, no ser reactivos. Entonces, el propio proceso nos va mostrando comportamientos de la obra o del proyecto que nos hace rápidamente actuar y que no impacte y genere probabilidad a ese riesgo negativo, ¿no? Sí. Entonces, la información que en nuestra industria, por sobre todo Argentina, somos bastante deficientes en relación a eso, ¿no? Las horas sillas, que le decimos nosotros, es bastante débil, y como la información, que hoy en día tenemos muchas herramientas para poder tener la data al momento. Ahora es no querer tenerlo, es no querer, como vos decís, sentarse a hacerlo. Y mejorar también, ¿no? Y sí, lamentablemente hay que hacerlo, porque uno puede saber mucho, pero si no lo comparte, queda en uno.
Y más también por el lugar o en el país en donde estamos, es bastante volátil, incierto, bastante ambiguo, entonces sí, la información nos va a dar una mayor seguridad y la estrategia va a empezar a ser mucho más clara desde la propia información. Entonces yo creo que el no tomar estas metodologías y las herramientas que hoy en día tenemos, estamos desperdiciando ese potencial que nosotros podemos lograr en nuestros proyectos y por ende en nuestra empresa. Obvio. Sí, y no es mucho más tiempo, porque a veces también es como que idealizan en que va a ser, no, voy a tener que estar todo, y no, es meramente a medida que se va haciendo, poder plasmarlo, o en una aplicación, o en una planilla, o en un mail, o en los procesos de acuerdo que se genere para cada uno. Es solamente eso, no es estar todo el día cargando planillas, que muchas veces lo llevan a eso, a decir, no voy a implementar esto porque voy a estar todo el día, y no, eso es también, bueno, un poco cerrarse a la metodología. Pero lo he escuchado bastante. Exacto, aparte también es como que creen que la metodología va a tener un impacto a largo plazo y no, el impacto lo tenemos apenas nosotros empezamos a desarrollarlo, exacto, a implementarlo. Entonces, porque también buscamos la información al ya, o queremos ya, y si no es ya el resultado y que quiero X, no lo hago, no lo pongo, me da miedo. Entonces, cuán claro es entender ese objetivo, ese proceso, como para que podamos, en base a esta planificación estratégica, poder entender qué resultado queremos obtener en cada una de las fases. Y a través de la información y esa claridad nos la van a otorgar. Así es. Después de todo esto, lo que venimos hablando, que está buenísimo, hemos generado un pantallazo general de todo lo que vivimos en cada una de las obras. Creo que estaría bueno poder destacar qué beneficios nos aporta una metodología, como por ejemplo en este caso Lean, que después en los otros episodios vamos a aperturar un poco más de lo que trata la metodología, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio nos da introducir una metodología en cada una de las etapas del proyecto? ¿Qué opinas, Sole? Mira, yo creo que Lean te da como un panorama bastante general, digamos, para poder afrontar y ver, digamos, la planificación desde un macro hasta un micro. Después también ver de dónde están esos cuellos de botella, dónde podemos aumentar la eficiencia de cada uno o de cada proceso, y ver, digamos, dónde está el desperdicio, dónde podemos generar alguna actividad o alguna tarea en donde nos reduzca eso o nos ayude. Pensarlo desde ese lado, digamos. Empezar a reducir esas pequeñas actividades que nos generan, como algún desperdicio, como por ejemplo guardar materiales en donde no corresponde, o decir, bueno, guardo todo en planta baja y después resulta que bajé del camión, puse acá y resulta que no era acá, tenía que ir al 8º piso, o guardé todo en el 8º piso y iba en el 4º. Todo eso son distintas actividades, o hay que tenerlo bastante aceitado para poder, digamos, sacar lo mejor de esta metodología, que nos aporta infinitas cosas. Exacto, porque en cada uno de los procesos durante el ciclo de vida del proyecto, que nosotros tenemos 5, que es una fase inicial, después planificación, seguimiento y control, después está el cierre y después está ya la vida útil. En cada uno de ellos tenemos objetivos estratégicos que tenemos que cumplir, en cada uno de ellos tenemos recursos, en cada uno de ellos tenemos objetivos estratégicos, OKRs y KPIs, y en base a eso es el poder gestionar los procesos a través de una buena gestión de comunicación. Entonces nos da una claridad hacia dónde tenemos que ir, y a través de las metodologías Lean, donde todo es el justo a tiempo, sistematizar procesos, las tareas repetitivas, como decís, el potenciar el valor, ¿no? ¿Qué es? Estamos desarrollando un proyecto en base a lo que desea el cliente o lo que desea la empresa. En base a eso es la planificación estratégica. Entonces, ese es nuestro leitmotiv, ¿no? Mantener el valor del cliente o de la empresa a lo largo de la vida del proyecto para que todo esté alineado a eso, ¿no? Entonces, nos da
claridad, nos da asertividad, como decíamos anteriormente, ante este entorno bastante incierto, volátil, bastante ambiguo, es un entorno VUCA. Y después también vamos a introducir metodologías bajo entorno VUCA y BANI, que es el entorno en el cual estamos nosotros hoy en día. Cómo una metodología nos ayuda a potenciar, a mejorar nuestros procesos y tener claridad hacia dónde vamos. Sí, y algo no menor es que nos da métricas. Las métricas son las que cuando uno termina, uno puede medir ciertas cosas para mejorar. Porque el fin de todo esto es poder mejorar de lo que uno viene haciendo. Exacto. Porque creo que nunca dejamos de eso. Entonces, al tener las métricas, que no todas las, digamos, no todo el mundo ve que una métrica te colabora. Entonces, es importante. Después está bueno y que después nos sigan nuestros queridos oyentes en cuanto a esto de los OKRs y KPIs, cuán fundamental es tener claro a través de esa estrategia se va a definir una OKR general y después para poder medir ese OKR vamos a tener diferentes KPIs y KRI, que son las métricas de riesgos, que eso todo tiene que estar alineado antes del inicio del proyecto para que después se pueda ver y medir y tomar decisiones asertivas en caso de que se dé en positivo o en negativo y cómo rápidamente responder ante eso que no salió, ¿no? Estar mejor preparados ante esas situaciones. Yo creo que el tener claro con estas metodologías nos va a ayudar a, como decíamos anteriormente, ¿no? Tener, caminar a lo largo de la vida del proyecto de manera mucho más de previsión y no de reacción. Exacto. Así es. Bueno, seguiremos en el próximo episodio. En los próximos episodios vamos a profundizar en cada una de estas metodologías. Vamos a traer casos de éxito real y vamos a entrevistar a profesionales que las están aplicando con éxito. Si te gustó este episodio, suscríbete y déjanos una reseña y sobre todo cuéntanos, ¿qué metodología estás usando en tus proyectos y con qué desafíos te estás encontrando? Puedes escribirnos a los correos que están en nuestra cajita de descripción y seguirnos también en nuestras redes sociales. Queremos que este podcast sea una conversación y no un monólogo. Y si tenés un caso específico que te gustaría que analicemos o una pregunta sobre implementación de estas metodologías, mándanoslas. Podemos dedicarles un episodio completo. No te lo pierdas. Soy Emilce Casem. Yo soy Soledad Carrasco. Gracias por acompañarnos en Proyectos en Foco. Hasta la próxima.